Te doy la bienvenida al episodio 145 del podcast Living Meraki. Como ya es tradición en este podcast, cada mes de junio, coincidiendo con el ecuador del año y también con mi cumpleaños, abro este espacio para hacer algo que me encanta, que es responder a vuestras preguntas y hacer de este episodio algo más íntimo, más conversacional, más espontáneo. Este año, por supuesto, no iba a ser la excepción. Y algunas de las preguntas llegaron tras enviar la última Meraki Letter, otras de la cajita de Instagram. Y al final todas son preguntas que abren puertas a conversaciones que no siempre entran en el resto de los episodios, aunque en algunos casos sí que hay episodios donde se desarrollan más y los mencionaré. Para mí también grabar este tipo de episodios es una manera de volver a la esencia de por qué empecé este podcast, y es seguir en conversación, compartir también lo que hay detrás de escena, que no siempre se ve, y poner mi mapa sobre ciertos temas, porque al final pues, son preguntas que son respondidas desde mi perspectiva y mi vivencia. Así que gracias por estar aquí un año más y por hacer posible este episodio enviando las preguntas. Empezamos con la pregunta de Susan, que es ¿cómo lidias con el exceso de contenido, redes sociales y la sobreestimulación constante? ¿Cómo te mantienes informada sin llegar a la infoxicación? Bien, yo veo la sobreestimulación digital como vivir con el sistema nervioso activado todo el rato, ¿no? En alerta. Yo, por ejemplo, identifico cuando estoy ahí, pues si entro en scroll automático, esa navegación no intencional donde empiezas a consumir sin procesar realmente nada. Y cuando me veo ahí, las medidas que tomo al respecto, porque no confío en mi fuerza de voluntad cuando estoy sobreestimulada, lo que hago es ponérmelo fácil. Por ejemplo, pues de entrada, las aplicaciones más tentadoras pues no están en la pantalla de inicio, las pongo en carpetas que me cueste encontrar, aunque al final se crea como una ruta preestablecida que ya sabe cómo llegar, ¿no? Por eso también con frecuencia a veces las cambio de sitio. Uso herramientas que me cortan el acceso después de ciertos minutos, que sé que siempre está la opción de dejar 10 minutos más, 15 minutos más, pero ese mensaje es también como un aviso que te dice: tú has elegido consumir hasta aquí, ¿no? Todo lo que sigas después es ya bajo tu responsabilidad, por así decir. También solo consumo contenido que me deja algo valioso, ya sea pues una idea, una perspectiva nueva. Si solo me estimula sin llegar a nutrirme o aportarme algo, ahí es como que lo catalogo como basura digital disfrazada. Y para estar informada, sin ahogarme en información, primero, confío en que me voy a enterar de lo que me tenga que enterar. Hasta ahora ha sido así, ¿no? Como que las cosas importantes al final, si no es por una vía, es por otra, pero me llegan. Puntualmente leo algún resumen de noticias en lugar de estar al día minuto a minuto, ¿no? Porque eso sí que es cierto que me quita mucha energía. También evito contenido catastrófico sobre el que no puedo accionar, y sí que es cierto que prefiero parecer algo desconectada que vivir en alerta continua por cosas que están fuera de mi control y que van a afectar a mi día. L pregunta: ¿qué haces cuando te das cuenta de que tu energía está afectando negativamente a otros, pero no sabes cómo cambiarla en ese momento? Pues primero, enhorabuena por darte cuenta, porque no es tan habitual. A veces estamos tan enfocados en la energía que recibimos que no reparamos en la que estamos emitiendo, y muchas veces impactamos más de lo que imaginamos sin llegar a ser conscientes. Yo cuando noto que mi energía, digamos que está contaminando el espacio con otras personas, lo primero que intento hacer es pausar físicamente. Si puedo, pues me voy al baño un rato, a la terraza, a donde sea, y ahí recurro a alguna herramienta de regulación que me pueda ayudar a volver al cuerpo. Y luego, sin drama y también siendo transparente, pues lo menciono y lo digo, ¿no? Que a lo mejor es pues vengo muy cansada de mi día, no quiero que esto se cuele en este momento. Si, por ejemplo, sé que estoy en un periodo de alta carga y que eso puede afectar a mis relaciones, pues a veces también lo aviso antes, ¿no? No como forma de justificarme, sino para también ajustar expectativas y cuidar ese espacio. Y para mí el punto clave es no fingir una energía que no tengo, ¿no? Porque eso se nota y también cansa fingir algo que no está siendo. Prefiero reconocer, decirlo, darme permiso para regularme, volver y no estar forzando. Porque sí que es cierto que no siempre vamos a poder cambiar la energía en el instante, pero lo que sí que podemos hacer es responsabilizarnos de lo que hacemos con ella.
La siguiente pregunta viene de Instagram y no he podido identificar el nombre de la persona. Y dice, ¿qué cambios personales has notado en ti misma desde que emprendiste? Wow, la verdad que muchísimos, y siempre he pensado que emprender es una de las escuelas de autoconocimiento más intensas que puede haber, porque no solo te reta en la parte profesional, sino que te confronta en lo personal a diario. Y en mi caso, uno de los cambios más evidentes es que me volví mucho más honesta conmigo misma. Desde el principio tuve claro que si quería vivir y trabajar en mis términos, iba a tener que soltar el miedo a decepcionar, a dejar de encajar en moldes que no son para mí. Y emprender, digamos que me ha obligado a mirarme de cerca, a cuestionarme mis motivaciones, mis límites, deseos reales, y también dejar de hacer cosas solo porque es lo que se espera o es lo que funciona. También lo noté mucho en mi creatividad, y es que ningún trabajo anterior me había desafiado tanto a crear desde cero, ¿no? Ya sea programas, acompañamientos, experiencias, contenidos, eventos, temáticas también que no imaginé que fueran a tener cabida desde un principio. Y al final es como que cuando empiezas a escucharte y a decidir desde un lugar que viene más desde tus valores y de lo que quieres compartir, se abre como una especie de canal creativo que no viene desde la exigencia o desde el tengo que hacer esto, sino desde lo que quiero compartir. Y otro gran cambio es que ahora me escucho más, también me tomo más en serio cuando algo me desgasta o es un no claro, porque antes podía minimizar lo que sentía o podía empujar un poco más, y ahora sé y entiendo que el descanso, la pausa, los límites contribuyen a luego poder estar más presente en lo demás. Son aliados y no enemigos. También me cuesta menos decir que no. Y puedo decir que emprender ha contribuido mucho a liderarme a mí misma, y eso ha sido transformador también en el resto de áreas de mi vida. Vanessa pregunta, ¿cómo llevas un mal día o una mala semana? Pues primero permitiéndome tenerlo, dejando de forzar, de luchar contra esos días, porque he aprendido que resistirme a ellos solo los alarga más. Y en lugar de preguntarme por qué está pasando esto, por qué me estoy sintiendo así ahora, por qué estoy teniendo un mal día, me pregunto qué es lo que necesito para atravesar lo que hay ahora y de forma amable conmigo. Y a veces aquí recurro a microhábitos, por ejemplo, la naturaleza, estar en contacto con la tierra, estar en modo avión, con el móvil en modo avión, hacer shaking, que es como sacudir el cuerpo como hacen los animales cuando tienen un susto para liberar esa tensión, una ducha que visualizo el agua como un ritual también de limpieza energética, no solo física, escribir sin filtro todo aquello que esté ocupando espacio en mi cabeza en ese momento, música, algún automasaje. Y a ver, por supuesto, no hago todo esto a la vez, son solo recursos que tengo en mi caja, y igual un día es solo la ducha, otro día es solo la naturaleza, en función de lo que me cueste menos darme y también que piense que me puede ir mejor en ese momento, ¿no? Porque siendo realistas, podemos tener este tipo de microhábitos o prácticas en nuestra cajita, pero que llegue el momento y digas simplemente es que no es lo que quiero hacer, ¿no? Pero sí que es cierto que tenerlo ahí a veces te da la idea de que puedes recurrir a ello, y si no lo tienes, pues ahí como que te quedas sin recursos. Y a veces también un mal día solo necesita bajar las expectativas y tratarte como podrías tratar a una persona muy cercana que está pasando por eso y te lo cuenta. Ana pregunta, cuando me enfoco mucho en algo me desbalanceo de lo demás y pierdo el equilibrio. ¿Cómo gestionarlo? Pues yo aquí te diría que redefiniendo esa relación con el equilibrio, y en lugar de buscar que todas las áreas estén al mismo nivel simultáneamente, pensar en temporadas. A mí me ayuda mucho esto, que cuando me enfoco intensamente en algo, ya sea un proyecto en concreto, en una etapa de mi vida, pienso que es natural y necesario que otras áreas estén en segundo plano, ¿no? El punto está en hacerlo intencionalmente, y por supuesto no se trata de abandonar completamente los básicos como pueden ser el sueño, la alimentación, la gestión emocional, el movimiento, porque cuando esta base cae y se desmorona, pues lo demás también va a sufrir las consecuencias, y por eso recurro a mi sistema de hábitos flexibles en versiones mínimas viables de lo que es ideal o no negociable, ¿no? Por ejemplo, pues si estás en una temporada de alta carga profesional, a lo mejor el ejercicio es una caminata de 20 minutos en lugar de una hora de gimnasio.
Yo veo el equilibrio como algo dinámico y requiere también ajustes constantes según la etapa vital en la que te encuentres, así que también es aceptar la temporada, proteger los básicos y darte el permiso para que el resto de cosas puedan estar en pausa. Isa pregunta, ¿cómo estás aplicando hipnosis? ¿Recomiendas la formación? Pues la estoy integrando tanto en mi vida personal como también en los programas que diseño. Uso la autohipnosis en momentos clave del día, a veces antes de dormir o también cuando quiero trabajar algo de forma más profunda. Me grabo una autohipnosis con ese fin. Y la verdad es que me ayuda a acceder a estados más claros, más enfocados, donde también puedo hacer espacio para nuevas ideas y liberar lo que no siempre se resuelve con la mente racional. También empecé a incluir trances con una intención muy concreta en algunos de mis programas y experiencias, como Tu semana en tus términos, Autocuidado financiero Toolkit, también en la sesión vivencial que hicimos de mitad de año para las personas que estaban en 2025 en tus términos. Y siento que suma una capa más de integración. Al final, todo en lo que me formo, aplico y a mí me funciona, busco la forma de hacerlo parte de lo que ofrezco, siempre y cuando tenga sentido, claro. Y si te atrae explorar este camino, sí, recomiendo 100% la formación con Luis Bueno de la escuela IPH y es práctica desde el minuto 1. Así que va muy al punto y la verdad que me alegro un montón de haberla hecho a inicios de este año. La siguiente pregunta también viene de Instagram y no veo el nombre de la persona, pero dice, soy constante en mi trabajo y responsabilidades, pero no en el ejercicio físico. ¿Cómo cambiar eso? Esa es una pregunta tan común que le dediqué un episodio completo y lo voy a referenciar en las notas, es el 118. Y a veces pensamos que el problema es falta de disciplina o de constancia cuando lo que estamos haciendo es tratar el movimiento y el ejercicio como algo extra y no como una responsabilidad no negociable contigo. Si dices que eres constante en el trabajo, pues porque, por ejemplo, tienes horarios fijos, puedes crear horarios fijos también para moverte. Cuando tenemos un gimnasio a nuestra disposición abierto 12 horas al día, pensamos que tenemos más probabilidades de ir y que ya iremos, pero luego lo que pasa es que no se crea el espacio. Sin embargo, cuando hay una clase concreta o se crea un espacio de voy a ir de 12 a 1, es más probable que vayamos, decidiéndolo previamente. También, si respondes bien a esa presión externa, te puedes apuntar a clases o también buscar compañía para hacer ejercicio o una persona que te entrene de manera personal. Importante también experimentar hasta encontrar el tipo de movimiento que funciona para ti y no sentir que te estás forzando un día tras otro a algo que no quieres y que no te apetece, aunque eso sí, no siempre te va a apetecer, te puede gustar el tipo de movimiento que eliges, pero que no te apetezca. Recordar también que lo que cuesta es empezar, que luego vas a coger la inercia y el hábito y simplemente lo vas a seguir, ¿no? Por ejemplo, puedes engañar a tu cerebro diciéndote que solo vas a entrenar 10 minutos y también puedes anclar el movimiento a rutinas que ya tienes establecidas, ¿no? Como hacer sentadillas mientras se está haciendo el café o mientras escuchas un podcast. La constancia que ya tienes en otras áreas es transferible y en este caso pues solo necesitas aplicar la misma mentalidad, ¿no? Que es ver el ejercicio como ese no negociable y que contribuye a hacer funcionar bien todo lo demás. Y bueno, estos son como pinceladas, pero te recomiendo escuchar el episodio 118 de este podcast. Tania pregunta, ¿qué libros te han ayudado más a desarrollar la creatividad? Pues voy a decir 5. El primero, que además fue el primero que leí en esta línea, fue Libera tu magia. Luego, El camino del artista, del que he hablado tantas veces. El arte de llevar una vida creativa. La guerra del arte. Y el último que he leído, que ha sido este año, que es El acto de crear. Vamos con la pregunta de Ana Esther, que dice ¿qué tips a nivel de emprendimiento te han servido más? Pues aquí más que tips, he sintetizado lo que a mí me ha servido más y las conclusiones a las que he llegado a través de mi propia experiencia. Y la primera es que no todo necesita ser escalable desde el primer día. Lo mejor que he podido ofrecer, yo me he dado cuenta de que ha nacido del trabajo 1 a 1, que es con el que empecé, donde pude identificar patrones reales en las personas a las que acompaño, he podido pulir, desarrollar metodologías, he validado lo que realmente funciona. Y en mi caso no concibo llevar algo a formato grupal sin haberlo refinado antes en el 1 a 1. Sí que es cierto que en mis inicios habrá personas que estaban en aquella época y lo recuerden, los Meraki Mastermind, que eran encuentros grupales, empecé haciéndolos de forma gratuita y también me sirvieron mucho, pero no ha habido nada como el 1 a 1 pues para
identificar esos patrones y poder trabajar con ellos. Luego también a veces las redes nos pueden contaminar en el sentido de pensar que deberíamos estar haciendo algo que no estamos haciendo, y pienso que el diferencial no está en hacer algo que nadie está haciendo, sino en hacerlo como solo tú sabes hacerlo, ¿no? En tus términos y desde tu esencia. También algo que me ha ayudado mucho es compartir el proceso de cualquier creación en la que estoy en ese momento, cualquier programa, cualquier acompañamiento, no solo el decir ya está disponible y ya puedes acceder, ¿no? O sea, hablar de mis experimentos, de mis fallos, aprendizajes cuando ya los he integrado, porque las personas conectamos más con la autenticidad del camino que con la perfección, entre comillas, del resultado, ¿no? Solo lo humano y lo real crea resonancia. Y el más significativo para mí es diseñar tu negocio desde tu estilo de vida y no al revés, ¿no? Para mí el éxito emprendiendo es permitirte vivir como realmente quieres vivir. O sea, no todos necesitamos facturar 10.000 al mes con programas high ticket. Eso puede ser para ti o puede no serlo. Te puede ir bien trabajar con grupos pequeños, con productos digitales, con otro tipo de servicios, con acompañamientos, y ser fiel a ti en eso es no tratar de encajar en moldes que no son tuyos. O sea, tal vez no quieres hacer webinars masivos porque te mueves mejor en espacios más íntimos, o no quieres escalar a toda costa sacrificando tu tiempo personal porque lo valoras por encima de todo. Puedes tener un negocio que vaya bien trabajando 4 días a la semana, eligiendo con quién quieres trabajar, qué va a formar parte de tus días, o creando lo que tienes para ofrecer desde la calma y no desde la urgencia. Y al final yo pienso que el mercado está lleno de personas que quieren trabajar contigo y no con una versión forzada o impostada de ti. Yo cuando hice esta alineación de mi negocio con cómo realmente quiero vivir, pues horarios flexibles, tiempo para crear sin presión, no solo aumentaron mis ingresos, sino también que aumentó por 10 la pasión por lo que hago. Y pienso que tu negocio tiene que ser una extensión de tus valores, o sea, hacer este ejercicio previamente, y no una prisión que construyes pensando que así es como se debe hacer. Este es el camino que debo seguir, porque hay tantas formas de alcanzar el éxito definido en tus términos como personas emprendiendo. Y por último, y no menos importante, es validarte internamente antes que externamente. Aprender a confiar en tu intuición sobre qué funciona antes de buscar esa validación externa, porque tu instinto, tu experiencia conoce a las personas que están al otro lado mejor que cualquier métrica. Vamos con otra pregunta sin nombre. ¿Qué cosas te roban energía? Pues me roba energía la multitarea cuando no es intencional, los asuntos que se quedan a medias y están ahí como recordándote que tienes que hacerte cargo de ellos, el scroll sin intención, conversaciones pendientes o que se alargan cuando en realidad se podrían resolver y concretar de manera más eficiente, y también intentar forzarme a estar presente o social cuando lo que realmente necesito es recarga. Sara pregunta, ¿qué importancia le das a la amistad? ¿Cómo crear buenas relaciones? ¿Se me hace un mundo conocer gente o más bien conectar con alguien más allá de lo superficial del momento? Para mí la amistad es un pilar importantísimo, no en cantidad, sino en profundidad. Nunca he sido de grupos enormes ni de estar en 1000 planes todo el tiempo, pero sí que valoro muchísimo aquellos vínculos donde puedo ser yo sin filtros, donde hay escucha real, donde hay construcción mutua. Y creo que las buenas relaciones no se crean de manera forzada, sino que se cultivan, se dan en esos espacios donde hay honestidad, donde hay lealtad, interés genuino por la otra persona, respeto por sus tiempos y también por sus límites, y también mostrarse y exponerse, porque para mí ese conectar más allá de lo superficial requiere salir del cómo estás, pues todo bien, ahí vamos, tirando, y decir, esto me está inquietando, esto me está entusiasmando, esto me da miedo, y también pedir ayuda, por ejemplo. En mi caso, aprendí que para tener vínculos más reales, primero tengo que mirar cómo me relaciono conmigo misma, porque si no me escucho, si no me doy espacio, si estoy viviendo en automático, va a ser difícil también conectar con otra persona desde un lugar auténtico, porque ni yo misma estoy siendo consciente de lo que hay en mi mundo, ¿no? Yo soy la que me digo bien cuando me preguntan qué tal, o cuando yo misma me pregunto qué tal, o ahí voy y me quedo en una respuesta como más superficial. Y ojo que conectar no siempre es hablar de cosas profundas, a veces también es algo que se manifiesta en poder estar en silencio sin que sea incómodo.
Y si te cuesta conocer gente o sientes que todo se queda en lo superficial, no estás sola, es una sensación muy común, sobre todo en la edad adulta, y no creo que haya que encajar o forzar conexiones, y sí comenzar por buscar espacios que te interesen de verdad, ¿no? Salir un poco de la cueva, aunque vayas sola, y donde puedas ser tú sin necesidad de demostrar nada, y donde, si así lo eliges, pues no tengas que ver de nuevo a esas personas, un espacio que se sienta libre. Porque a veces la persona con la que vas a conectar no está en el primer encuentro, está en el tercero o en el cuarto, y por eso pues también es darle un poco de paciencia y tiempo. Y para mí, identificar qué tipo de personas quiero cerca y cuánta batería social necesito y tengo ha sido clave para construir un entorno en mis términos, una red pequeña pero real. Vamos con otra pregunta sin nombre que dice: ¿cómo superas el síndrome del impostor? Pues yo no creo que se supere de manera lineal o definitiva, al menos no en mi caso. Lo que sí ha cambiado con los años es la velocidad con la que lo detecto y también cómo me relaciono con esa voz. Hoy, por ejemplo, cuando aparece, no intento silenciarlo o disfrazarlo de falsa seguridad. Es como, ok, ¿a quién estoy intentando demostrarle algo? Porque muchas veces ese síndrome no surge por falta de preparación o de capacidad, sino por querer encajar en una idea externa de lo que es la valía, el éxito o la perfección. Entonces, en este caso, yo lo que hago es volver a mí y ceñirme a los hechos. Por ejemplo, pues a los procesos reales que llevo sosteniendo con las personas a las que acompaño desde 2019, a las horas de práctica de estar en la cancha, a los cambios y transformaciones que he visto en otras personas, a las decisiones que he ido acompañando, a los feedbacks recibidos y a los comentarios, a mi propia realidad de sostener lo que predico, sea en el ideal o en el mínimo viable. Y es ahí donde pongo el foco y me centro, porque esa sensación de no ser suficiente al final se desinfla cuando lo bajas a tierra y lo conectas con lo vivido, porque encuentras evidencia. Y a mí también me sirve recordarme que no estoy aquí para ser perfecta, eso es un ideal imposible de perseguir. Y eso, por supuesto, incluye mostrarme humana en constante evolución. No necesito tener todas las respuestas y sí que voy con esa voluntad y con esa intención continua de seguir sosteniéndome y creciendo. Elena pregunta: tips prácticos contra el FOMO. Pues más que tips, yo parto de la idea de que me voy a perder cosas en esta vida, me voy a perder viajes, experiencias, momentos, y lo acepto, no puedo estar en todo y no pasa nada. Y lo que más me ayuda es preguntarme si esto realmente resuena conmigo o solo creo que debería quererlo o debería estar ahí por cualquier razón externa. También me pregunto qué estoy evitando en mi propia vida que me hace mirar tanto hacia afuera y aquello que me pueda estar perdiendo. Y llevándolo a las redes sociales, hago limpieza del contenido que consumo también cada cierto tiempo, porque lo que estamos viendo nos condiciona y nos influye mucho más de lo que pensamos. Pregunta de Paula: ¿cómo mantienes el centro cuando tienes muchas ideas a la vez? Pues cuando tengo muchas ideas a la vez, lo primero que hago es sacarlas todas de mi cabeza y escribirlas. Eso ya me devuelve parte del foco de inmediato. Y luego las agrupo y decido qué es lo que requiere atención ahora y qué puede quedarse en mi archivo de ideas algún día, que es un documento donde las dejo reposar y que reviso en otro momento más tarde. Para mí tener muchas ideas es un regalo, pero también es cierto que puede ser como un ruido constante si no le pongo estructura, ¿no? Porque luego hay que hacer como ese trabajo de filtrado. Y aquí también entra el aceptar que tener muchas ideas no significa que tienes que ejecutarlas todas ahora. A mí este concepto me ha ayudado mucho, y el entender que la creatividad va a seguir fluyendo y que no necesito aferrarme a cada idea como si fuera la última que va a aparecer. Chris nos pregunta por podcasts y si hay algún episodio memorable. Pues la verdad es que no escucho muchos podcasts, pero los que escucho y bueno, en su gran mayoría los veo por YouTube. Más que seguir canales de podcast como tal, aquí sí que es cierto que el algoritmo sabe lo que recomendarme y bueno, pues si me llama la atención, veo el vídeo o escucho el episodio. Y suelo buscar voces que amplíen mi perspectiva sobre algo, busco profundidad antes que cantidad. No me importa mucho la duración del episodio si al final el contenido es algo donde quiero profundizar. También
Contenido que me lleve a pensar o a cuestionarme algo, no que me dé el 100% en modo fórmula o pasos a seguir. Y también hay veces que lo que busco es inspiración, aprendizaje, ¿no? Al final hay podcasts más educativos, más inspiradores, más prácticos y también depende del momento. Ahora mismo no me vienen episodios memorables, pero sí que es cierto que en la Meraki Letter, que envío el último domingo de cada mes, si hay algún vídeo, algún episodio, algún contenido que me haya hecho especial clic en ese mes, siempre lo comparto allí. Ro pregunta, ¿qué es lo que más cambió en tu forma de vivir desde que empezaste a emprender y qué partes de ti te costó más integrar al reinventarte? Pues lo que más cambió primero fue la libertad de diseñar una vida en mis términos, poder elegir mis horarios, decidir cuándo quiero entrenar, cómo organizo mis mañanas, a qué hora voy al supermercado, a qué hora doy un paseo o a qué hora me acuesto. Y sobre todo también trabajar respetando mis ciclos de energía y mis ritmos. Y esa es una autonomía que no cambió por nada. Lo que más me costó fue romper con la idea de que tenía que mostrarme de cierta manera, ¿no? Seria, racional, profesional, en ese sentido como más tradicional para que te tomen en serio. También me costó exponerme desde un lugar más auténtico, poder encontrar una forma de explicar lo que hago sin sentir que necesito una etiqueta clara para justificarlo, porque decir, por ejemplo, soy médica o soy abogada es fácil de ubicar. Pero decir soy coach o me dedico al coaching, si no queremos poner como la etiqueta asociada a lo que soy, pues esto todavía requiere de contexto porque es una palabra que no todo el mundo entiende igual y a veces viene cargada de prejuicios, ¿no? Y al mismo tiempo lo veo como una manera de encerrarme en mi propia caja, cuando mi manera de verlo es como que todos tenemos un kit de herramientas y habilidades y las vamos poniendo a disposición en función y a medida de lo que se requiere. Entonces también con el tiempo entendí que ahí también había una oportunidad, que es ponerle palabras a lo que hago desde mi experiencia y desde mi forma de vivirlo y aceptar que no tiene por qué encajar en una sola etiqueta o caja o forma de verlo. Y vamos con la última pregunta de Natalia, que dice, ¿qué hay ahora en tu vida en tus términos que antes parecía muy lejano? Pues lo que hay ahora es la libertad de poder diseñar mis días, elegir mis horarios, mis ritmos, mi manera de trabajar, poder priorizar lo que realmente importa para mí, teniendo en cuenta que esto es algo que no está libre de desafíos. Pero es cierto que durante mucho tiempo esto me parecía un lujo inalcanzable. De hecho, me pedía vacaciones para poder hacerlo realidad durante ese periodo de tiempo y hoy puedo decir que es parte de mi día a día. Y aunque este es un episodio de preguntas y respuestas, no podía faltar la propuesta práctica, así que, inspirada por Natalia, te devuelvo su pregunta. ¿Qué hay ahora en tu vida que antes parecía muy lejano? ¿Y qué te gustaría poder decir al terminar este año que sí que forma parte de tu realidad? Si te apetece compartirlo conmigo, me puedes escribir por privado en Instagram, me encuentras en lady.meraki, me encantará leerte. Y te lanzo estas preguntas porque muchas veces seguimos avanzando sin detenernos a reconocer lo que ya hemos logrado, lo que ya estamos viviendo y parar y mirar con perspectiva pues también nos permite celebrar e integrar y también abrir espacio para lo que queremos que forme parte de los próximos meses y en este caso pues aprovechando que estamos en el ecuador del año. Hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres, cuéntame en Instagram, en lady.meraki, qué te llevas. Será un placer leerte. También puedes compartirlo con esas personas en las que has pensado mientras lo escuchabas. Y te agradezco de antemano si dejas una valoración en la plataforma donde me estés escuchando. Gracias por estar al otro lado y hasta pronto.